Ahora quien viene es Fernando Prats. Fernando es fotógrafo, por supuesto, es artista, diseñador, escritor y músico. Además es autor de diversos libros, ha dirigido revistas de arte y cultura contemporánea y también proyectos colectivos en la red. Ha hecho de todo, ha realizado reseñas de los principales accesorios fotográficos para iPhone. Él es Fernando, si no es muy raro hablar de alguien teniéndolo al lado y no, y no decir que es él, ¿no? Bueno, como os decía, las reseñas... Nada, no te preocupes. Ella es Mónica, que nos está echando una mano. Y Fernando, además de saber hacer muchas cosas, incluso instalarse sus propios equipos para la charla de ahora, además también es beta tester de nuevas aplicaciones para cámara, ¿vale? Algunos de sus trabajos fotográficos los podéis ver en revistas, libros, galerías, exposiciones y también en muchas entrevistas y eventos en los que él participa. Ha ganado premios, concursos. Os voy a decir solamente los más destacables. El primer premio en la revista Enjoy en 2011, Perspectivas 3 también primer premio en 2010 y en lulu.com y Foto DNG en 2009 también alcanzó el primer premio. Él habitualmente imparte talleres y clases y su taller de hoy lleva por título Hacer la fotografía, dijo Ansel. ¿Y por qué este título? Este título hace referencia a la frase de Ansel Adams que dice: las fotografías no se toman, se hacen. A mí me encanta esta frase porque dice mucho. Ahora os explicará él por qué. Por supuesto, también cuando Ansel Adams decía esto, todavía no existía Instagram. Y este es el punto de partida de Fernando. Una fotografía como la intersección de tres imágenes. La que se piensa, la que se imagina, la que se captura y finalmente la que se revela y se publica. Si a él le preguntáis qué es lo más importante, os dirá, ahora cuando acabe de hacer todo esto, que lo más importante es el concepto y saber utilizar las herramientas para alcanzar ese concepto tal como lo habíais imaginado. Así que nada, mientras lo tienes ya todo preparado, Fernando. Casi, casi. La verdad que ha traído un montón de cosas con las que seguro que os va a explicar cosas muy interesantes sobre sus fotografías y os voy a dejar enseguida con él. Cuando acabemos con él, haremos una pequeña pausa y continuaremos con más ponencias. ¿Te he hecho una mano con algo? ¿Ya estás? ¿Sí? Pues Fernando Prats. Bueno, hola. Bueno, un poco la idea o el resumen del taller de hoy es no tanto centrarnos en la importancia de la técnica, sino en la importancia del concepto. Ahí. Fernando, un momentito. Aprovecho para decir, ¿se me oye? Tenéis habilitada la segunda línea de Wi-Fi, que nos han conseguido instalarnos una nueva, que tiene más capacidad. La contraseña es MOGUO1, en minúscula, MOGUO número 1. Línea TVT2. MOGUO TVT2 es la línea Wi-Fi. Contraseña MOGUO1. ¿Vale? Así ya vais a poder tener más conexión fluida. Bueno, decía, no tanto centrarme en el tema de la técnica, sino la importancia del concepto. Es decir, hoy por hoy hay aplicaciones de todo tipo, hay cámaras de todo tipo, hay dispositivos de todo tipo. Y si bien si tenemos tiempo, y lo intentaré mostrar con diferentes accesorios, aplicaciones, libros y cosas, imágenes o vídeos, uno de los argumentos centrales, a mi entender, hoy en día es que con qué cámara o con qué dispositivo hacemos la foto no tiene más relevancia. Desde mi punto de vista da igual si la foto se realiza con una cámara barata, cara, con un teléfono barato o caro, o si se edita en el iPad o si se edita en el ordenador. Creo que avanzamos un poco, la tendencia es hacia la fusión, una suerte de nuevo mestizaje que me parece que es lo más interesante. Hasta hace muy poco, las fotografías que utilizaba en Instagram no es la única red social de imágenes en las que
suelo subir material, eran solo hechas con teléfonos, con un Lumia 1020, con un iPhone 4, 4S, 5. Luego no le encontré sentido, desde hace poco, un mes o... Dije, porque es solo una parte de las imágenes que yo hago, que a mí me interesan, no son todas. Y no le vi más el sentido desde el punto de vista que Instagram ha tomado un poco el lugar que tenían Flickr, 500px y otro tipo de redes. Por lo tanto, he decidido, desde hace algunas semanas, subir imágenes con cualquier cámara. Aquí he traído algunas y algunas cosas como para intentar mostrar sobre todo las limitaciones, ¿no? Sí que es cierto que las aplicaciones tienen un sinfín de posibilidades creativas, sobre todo desde el punto de vista creativo, fotográfico también, pero creativo, que a veces es un poco más difícil de lograr con un programa de edición tradicional. A mí me gustaría mencionar, por ejemplo, programas como Lightroom, como Capture One, Aperture, Photoshop en cualquiera de las versiones y demás. De hecho, creo que nos hace un poco más libres, y esa es un poco la idea, en función de que si manejamos más herramientas, lo tenemos más fácil para lograr la imagen que hemos imaginado. Cuando digo la imagen que hemos imaginado, me refiero sobre todo a la intencionalidad. A lo mejor no es solo un concepto o algo demasiado abstracto, no tiene por qué serlo, pero si no tiene sentido, o si no tiene un algo especial que puede variar desde el simple... Me parece emocionante, me emociona lo que algunos teóricos como Roland Barthes en la cámara lúcida mencionaban el punctum, ese algo en la imagen que me despunta y me atraviesa, en contraposición al studium, ¿no? Esa suerte de imágenes indolentes que no me dicen nada pero que son correctas. A mí me interesa una imagen que en la medida de lo posible transmita algo y que además técnicamente sea irreprochable, al menos para uno como autor. Puede no ser la búsqueda de todos, pero en lo particular yo creo que cuantas más herramientas de estas manejemos, tenemos una perspectiva un poco más lograda. Lo comentábamos hoy y ayer a la noche con algunos. En la pantalla de un teléfono, todas las imágenes son casi todas, son geniales, ¿no? El problema es cuando esa misma imagen la vemos en un monitor de 27 pulgadas calibrado o lo que fuere. No son todas tan... el dispositivo, mejor dicho, condiciona las características de esa imagen. Esto es lo que estábamos comentando, ¿no? Si bien es cierto que en algunas de las charlas de hoy a la mañana mencionaban FilterStorm, The Handy Photo, Perspective Correct, un montón de herramientas que en la medida de lo posible intentaré también mencionar o mostrar. Me parece importante o me parecería un aspecto interesante el ver cómo algunas de estas aplicaciones toman y simplifican, toman herramientas, toman conceptos, la implementación de sus ajustes y de sus curvas de programas de toda la vida. Un programa revolucionario en lo que tiene que ver con el criterio, ¿no? Con la manera de implementar los ajustes de una imagen, que todo lo ha creado de alguna manera Photoshop, su concepto de capas y demás, a mi entender es Lightroom, ¿no? Y en ese sentido, VSCOCAM, con sus múltiples maneras de ser pronunciada, me parece todo un acierto. Primero porque está hecha por gente que se dedica a esto, ¿sí? La app, independientemente de que nos guste el aspecto, ¿no? De los subfiltros y demás. Pero sobre todo por una cuestión esencial. Se basa en un principio similar al de Lightroom. ¿Esto qué quiere decir? Los cambios que yo realizo en una imagen, ¿podemos habilitar el iPhone en una pantalla? Los cambios que realizo en una imagen no se hacen en la superficie de la imagen, en los bitmaps. No modifico el JPG. Lo que estoy modificando en realidad es un archivo XML en realidad, que es un archivo de base de datos, donde se memorizan los ajustes. Esto, me interesa también un poco hablar de esto, si les aburro, de alguna manera háganmelo saber. Este tipo de ajustes, sí. ¿Qué me posibilita? Que tengo un historial infinito. La convierto a blanco y negro, la convierto en uno, en blanco y negro, la publico y luego me arrepiento. 2 meses más tarde, y puedo volver a cambiarla.
Muy pocas aplicaciones y muy pocos programas me permiten eso. De hecho, Photoshop mismo, si he guardado el archivo y quiero recuperar una sesión, el historial tiene un límite y cuando he cerrado el programa eso se pierde. En este tipo de aplicaciones y en este tipo de programas, no. El segundo aspecto importantísimo, a mi entender, de VESCO-CAM y de algunas otras aplicaciones, es que permite separar el foco de la exposición. Yo esto alguna vez lo he mencionado, pero me parece absolutamente imprescindible. Es decir, no tengo ningún inconveniente con las apps de apuntar y disparar, ¿sí? Toco la cámara por defecto de cualquier teléfono, Instamatic mismo o lo que fuere, ¿no? El gran problema de esto, a mi entender, ¿cuál es? Que cuando yo no puedo escoger el foco por un lado y la exposición por el otro, se producen errores muy comunes. Errores desde el punto de vista técnico, ¿no? Que desde un punto de vista creativo me pueden interesar y mucho. Es decir, yo toco con 2 dedos y me marca tanto VESCO como otras apps, ¿no? El foco y la exposición por un lado. Lo lógico que sería que si ustedes me hacen una foto a mí, en este momento, que tengo luz de atrás, seguramente o saldrá quemado el fondo o saldré en silueta, en sombra. Instagram está lleno de este tipo de imágenes. El problema es que a lo mejor no me interesa hacer una silueta. No me interesa que no se vean estas imágenes que están detrás. Me interesa todo. No quiero ni perder las luces ni perder las sombras. No tengo otra posibilidad de lograr ese detalle en las sombras y en las luces si no utilizo una aplicación para captar la imagen de entrada que me separe el foco de la exposición. VESCO-CAM no es la única. Miremoslo un poco. No tengo aquí estas luces de aquí, pero si muevo la exposición cambia absolutamente la imagen. Yo con esto decido dónde quiero poner el foco. ¿Cómo es? ¿En base a qué se realiza eso? Fíjense, voy hacia la luz. Si tomo de la luz, la medición que hace la cámara y la aplicación, ¿qué es? Como las cámaras y las aplicaciones también miden y leen en gris, un gris al 18%, esto es muy importante. No leen en blanco y en negro. De hecho, una prueba típica que les animo, si les interesa hacer, es una foto con cualquier cámara posible, a una pared absolutamente blanca o negra, sí, sin nada, incluso con la mano tapada, el resultado no es ni una foto toda blanca ni una foto toda negra, es una foto gris, gris al 18%. Las cartas de balance de blancos que se utilizan, o simplemente una carta gris, que es sacar una foto con un elemento con esa gradación de color, ¿para qué sirven? Para poder hacer un balance de colores a posteriori que sea más o menos fidedigno. ¿Por qué? Porque a lo mejor si me interesa retratar la realidad, que mi imagen tenga el color lo más parecido a lo real posible, no tengo otra posibilidad. Decíamos entonces que si quisiéramos conservar esto, fíjense, cuando hay una fuente lumínica tan fuerte o una luz tan dura, algunas fotos que veía hoy con la luz del mediodía, claro, o queda todo quemado, o simplemente si intento sacar una foto de noche, ¿no? Vamos a cualquier otra app. La app por defecto. Espacio nunca hay. La app por defecto de cualquier, de muchas de estas cámaras, sí, 645 Pro es una de mis preferidas, desde el punto de vista que me ofrece el máximo de control manual. A lo mejor finalmente termino haciéndolo en automático, pero me gusta y me interesa tener la posibilidad de elegir. ¿Sí? De la misma manera, cuando vemos una película sobre fotografía y el personaje coge la cámara al revés, claro, da un poco de rabia, ¿no? O utilizarlo todo en automático, pero un poco la cuestión es que a mí me interesa poder elegir dentro de lo que me permite los límites del dispositivo. De hecho, aquí tengo un montón de información a la vista, pero tampoco puedo elegir todo. Sí, ahí separo foco de exposición, que es lo mismo que estábamos viendo, ¿no? Ahora veo en blanco y negro porque tiene un filtro, uno de los filtros que imitan las películas tradicionales, que es en blanco y negro, ¿no? Supongamos que queremos hacer una foto de noche en una cámara cualquiera. Lo más habitual es que ese negro de la noche es tan intenso y las fuentes de luz son tan intermitentes que me salga todo marrón, no negro. ¿Eso con qué tiene que ver? Con la forma de medir la luz. Si nos fijamos aquí, ahí arriba, delante, a la izquierda donde dice AWB, que es balance de blancos automático, tengo un puntito que es el modo de medición puntual. ¿Esto qué quiere decir? Que el teléfono o la cámara o lo que sea mide la luz en un punto en concreto. ¿En qué punto? En el que yo se lo estoy indicando. Esto es muy importante.
sobre todo para situaciones de luz de estas, cuando hay poca luz, cuando es más conflictivo en una sala, en un concierto o en lo que sea. Y lo recomiendo. El problema aquí, ¿cuál es? Que él me muestra toda esta información. De hecho, fíjense que a medida que lo muevo, el histograma, la curva que se mueve ahí, me está indicando que estoy quemando la parte de los negros hacia la izquierda, los blancos hacia la derecha, y aún antes de hacer la imagen. Pero no puedo elegirlo. Y a mí eso me da un poco de rabia. ¿Por qué? Porque el teléfono elige por mí. Y con esto vamos a algunos conceptos que creo que también son importantes, que es lo básico sobre lo que se asienta la toma de una fotografía. ¿Sí? Cuestiones que tienen que ver con la apertura, con la velocidad de obturación, con la exposición y cómo se mide la exposición, y con la sensibilidad ISO. Estos 4 aspectos, a veces llamados el triángulo de la exposición, determinan eso. Aquí tengo esa información, pero no me lo permite decidir. Mike Hardaker, el desarrollador de C45 Pro, PureShot y algunas otras apps, que es un gran apasionado de la fotografía, me comentaba que es por una mera restricción, en este caso de Apple, cosa que el Nexus 5 sí que lo tiene de serie, o el Lumia 1020 también lo tiene y que está muy bien. A ver, que aunque sea sin el proyector, una de las apps que vienen con la serie Lumia, ¿sí? A ver, no sé si se ve algo. De serie, una de las propias apps de Nokia, ahora rebautizado esta semana Windows, ni siquiera Lumia Windows Phone, sino, me permite elegir todos estos valores de manera manual. Esto es muy importante. O sea, ¿qué me permite elegir? Casi todo. Balance de blancos, es muy simple de manejar. Claro, no tiene la prestancia que tiene otro tipo de dispositivo, pero que me permite elegir una velocidad muy alta. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más alta sea la velocidad, puedo elegir si congelo el movimiento o si no lo congelo. Esto me permite a los chicos que estaban haciendo skate hoy poder sacarlos congelados en el salto sin hacer ninguna historia rara de aplicaciones. Lo mismo con la cámara. Puede ser que no me importe eso, pero puede ser que me importe la apertura. ¿La apertura qué es? Esto que aquí me está diciendo en la aplicación 1/15, ISO 800, tal. Pero no lo puedo elegir. Si lo elijo, ¿qué estoy eligiendo también? La profundidad de campo. Puede parecer una tontería, pero esto es determinante. Mucha gente que dice, sí, pero esta foto no puede haber estado hecha con un móvil, porque por el foco, por cuestiones por el estilo. La profundidad de campo tiene que ver con esto. ¿Cuánto queda enfocado delante y detrás de donde estoy enfocando? Tanto con un teléfono como con cualquier tipo de cámara. El hecho es que a mí me interesa elegirlo. ¿Por qué? Porque por su propio grado de complejidad y por su factor expresivo, ¿no? A lo mejor a mí en determinada circunstancia un retrato tradicional de quién sabe quién no me interesa hacerlo, pero sí coger esa deformidad, esa silueta, o enfocar solo un ojo y cuestiones así. ¿Hay aplicaciones que lo hacen? Sí. El tema es que si no tengo ese tipo de conocimiento, bueno, si no tengo el ojo entrenado en detectar ese tipo de posibilidades, cuando elijo una aplicación como Big Lens o como After Focus, que me sirven para falsear un poco la profundidad de campo, no tengo criterio, porque ¿cuánto sé si es real o no? Aquí, modo básico, bueno, muy bien. Sí, aquí me lo aplicó directamente. Pero ¿qué pasa? Esto no es real. Me puede gustar, pero no es real. ¿En qué sentido no es real? Que no existe este tipo de profundidad de campo. O sea, no hay un lente que enfoque de esa manera la cara y desenfoque de esa otra manera el fondo. Eso también son decisiones conscientes, que con una cámara en modo manual o en sus modos semi-manuales, ¿no? Apertura, velocidad de obturación, lo puedo elegir. Y a mí me resulta un desafío que es interesante, que es divertido incluso, ¿no? Ante una situación cualquiera como esta, tengo muchas maneras para elegir. Puedo abrir el diafragma más y por lo tanto tener menos profundidad de campo, que enfoque menos, o puedo subir la sensibilidad ISO, o puedo bajar la velocidad de obturación. Básicamente, si partimos del principio que una foto bien expuesta es una foto que más o menos tiene todo el detalle posible entre las sombras o los negros
y las luces o los blancos. Hay otras aplicaciones que me permiten hacer lo mismo. Procámara es muy popular y si se fijan, de entrada también. Puedo separar el foco de la exposición. Esto es una cosa que me interesaba en particular recalcar porque muchas de las fotos de una silueta o un personaje corriendo o al final de una cueva, puesto con Superimposer, Juxtaposer o cualquier app de tipo collage, como explicaban hoy, o simplemente porque pasaba la persona por ahí, están quemadas. Desde el punto de vista de la exposición, están mal. Que me guste es otro tema, ¿no? Pero a mí a lo mejor no me interesa que ese fondo de la cueva o del túnel o de lo que sea una mancha blanca. Me interesa ver qué hay. O me interesa insinuar los detalles de esa persona. No que sea una silueta contrastada además. Me interesa eso. Me interesa al menos poder elegirlo. En el tema que mencionábamos recién, de estas apps que puedo configurar para que me muestre más o menos información, aquí me muestra el histograma ahí, arriba y demás, sí que lo tengo, pero no lo elijo, lo elige el móvil por mí. Y en general, ¿cómo lo eligen? Le suben la sensibilidad, le suben la ISO. ¿Sí? Piensen qué curioso, el iPhone 6 o el Nexus 6 que anuncian ahora la semana que viene, tienen una apertura, es decir, la luminosidad que tiene el lente muy alta. Es decir, un lente de estos 2.2, como el del iPhone 5S o del 6 y de muchos de estos teléfonos, es un lente muy luminoso, un lente por definición caro. Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones, algunas por restricciones de la propia empresa y otras no, esta es otra, PureShot, lo que deciden, fíjense que al moverlo, en este caso tengo la medición de la sensibilidad en grados EV, sí que es muy preciso, sí es lo que está leyendo en este instante. Fíjense cómo varía todo. A mí me gustaría que no me subiera la sensibilidad ISO, porque eso equivale a ruido. En esta circunstancia, esta foto, independientemente de... A ver. Sí, esta foto, por definición, al tener este foco de luz aquí, será una foto ruidosa. Fíjense en el histograma cómo se están quemando toda la parte negra. Pero preferiría que no subiera la ISO, que me diera otra de las opciones, por ejemplo, que manejar la velocidad o manejar la apertura o demás. En los menús de configuración de estas aplicaciones también es importante partir de un archivo que sea lo suficientemente potente. Cuando digo potente, digo un archivo grande. ¿Por qué? Porque Instagram es una aplicación que comprime mucho. Cuando digo comprime mucho, me refiero a que el JPG es un formato que comprime por naturaleza. Es decir, es un formato cumplidor. No pesa mucho y tiene más o menos calidad, como un PDF o como un MP3, pero no tiene toda la calidad. El tema es cuando lo paso por 5 o 6 aplicaciones, el archivo final que termino teniendo es un archivo que es cumplidor o funcional a una red social con 920 píxeles, pero que le cuesta un poco más si realmente quiero hacer una impresión sin escalar la imagen, sin interpolar la imagen, lo suficientemente grande. Algunas aplicaciones de estas que he mostrado tienen, cada vez más, tienen el formato JPG normal, JPG alta calidad y JPG máxima calidad. Y en algunos casos tienen TIFF y sus variantes. TIFF con compresión y TIFF sin comprimir. Por ejemplo, en el caso de PureShot y C45 Pro, sí, aquí hay otras. Sí, por ejemplo, StreetMate es una aplicación muy desconocida, antigua, no para hacer virguerías, pero por ejemplo tiene formatos que son muy atractivos. Camera Plus, que aquí comentaba Instafraner, creo, que es la que utilizaba, una de las primeras en separar foco y exposición. Bueno, aquí hay otras, por ejemplo, aquí tengo Cortex, Gcam y CCD, que no son nada conocidas, nada populares, tampoco las utilizo mucho, pero permiten grabar imágenes muy grandes, es decir, lo máximo que permite el dispositivo. Estamos hablando de archivos de 20 megas contra los 3 megas de Instamatic o contra los 1,2 de un archivo que sube Instagram. ¿Por qué me puede interesar esto? Me puede interesar esto sobre todo para tener más información. ¿Más información qué es? Más detalle, más nitidez. Sobre todo si luego me voy a pasear por las aplicaciones, ¿no? Estas considero que son algunas cosas importantes de cara al tema de captar la imagen con el móvil, o por lo menos las que yo considero más importantes.
6x6 es una versión en formato cuadrado de las que mencionamos antes, ¿no? Lomora, Camera Bag, Infinicam, Cross Process, son todas de alguna manera tienen puntos en común, algunos filtros chulos, algunos formatos y marcos chulos. Hue More y Hue Less es las dos versiones de una misma aplicación, en color y en blanco y negro, también es muy respetuoso, al igual que MC Pro y M Pro, que son para sacar en color y en blanco y negro, sobre todo esos blanco y negros en TIFF, con alta calidad y separando foco de exposición, muy contrastados, al estilo Daido Moriyama y algunos fotógrafos japoneses de esa época, ¿no? Por ejemplo. No Finder es una aplicación que puede resultar divertida, como comentábamos ayer a la noche, en el sentido de que no veo, o sea, no tengo un viewfinder. Saco así y no sé qué estoy sacando. Algunas cámaras Lomo, como esta que traje, que me está costando abrir, aquí. Sí, me resultan igualmente divertidas. Funcionan con carrete, pero fíjense lo que es el viewfinder. Es un plástico que tiene el agujero. ¿Cómo funciona? Bueno, se puede estipular como si fuera lo de los 3 o 10 segundos y saca 4 fotos. Hay variantes de estas que saca 4 fotos como si fueran ráfaga, tac, 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 o que en el cuadrante, en el 10×15 de la imagen, lo divide y saca 4 como una secuencia. Claro, sacan en carrete, pero recuperan, para aquellos que les interese o les guste el romanticismo de lo analógico, esa cuestión, ¿no?, de que no puedo corregir. Si salió mal, salgo mal, y encima lo tengo que pagar. Por eso, ¿hasta qué punto una cosa es más difícil, más fácil o tiene más o menos valor? Porque una de estas cámaras, como comentábamos, sacarla absolutamente todo en manual es bastante difícil, no es que lo hace solo la cámara. En los modos semiautomáticos es más o menos cumplidor, pero implica una serie de desafíos y una serie de posibilidades expresivas que a mi entender son interesantes. Sí, algunas frases célebres o de alguna manera populares, ¿no? El tema de que las cámaras compactas han sido desplazadas por el móvil, otra vez lo hablaba también con alguien. No es que, como a veces se puede interpretar, el móvil ha desplazado todo. Cumplen funciones distintas. A mí me interesa siempre salir con al menos 2, ¿no? El móvil porque siempre lo llevo y siempre estoy haciendo fotos, y una cámara porque siempre la tengo por ahí. La cámara compacta, esas cámaras que conocemos, asequibles también, no tienen en su mayoría muchos controles manuales. ¿Sí? Sacan como en automático, modo nublado, modo macro, y pueden ser cumplidoras. Ese tipo de cámaras a mí me parece que sí han sido reemplazadas. ¿Por qué? Porque aquí tengo una calidad prácticamente similar, puedo hacerlo de modo manual y tengo 100.000 apps. De hecho, hay fotógrafos que se dedican a esto comercialmente, más que específicamente profesionalmente, y editan en apps. Si sacan con cámaras de 4.000 euros, por ejemplo, y editan en apps, ¿por qué? Porque es más fácil lograr cierto tipo de efectos que hacerlos a mano en Camera Raw, ¿no? o en Photoshop, como decíamos. Bueno, les voy a mostrar algunas fotos. Mientras, me gustaría mostrar también estas cosas que traje. A ver. No se ve la presentación. No está saliendo. Como parece que estamos apurados, les voy contando estas cosas. Algunos accesorios. Debido a las restricciones propias del móvil, sobre todo la restricción básica, ¿cuál es? Que no hay un zoom óptico. O sea, ¿qué pasa cuando me regalan o me gano en un concurso un Samsung Galaxy que tiene un zoom impresionante? Si me mueven de mi lugar de confort, de mi zona de confort, ¿no?, en la que uso Snapseed y 4 apps para lograr una imagen mínimamente aceptable o aceptable según mis cánones, tengo que reinventarme. Para mí esa zona de confort o ese estilo, que es todo un tema en sí mismo, el tema del estilo, no puede depender del dispositivo. Entonces, muchos de estos accesorios están hechos para suplir o para agregar a los móviles este tipo de restricciones que la mayoría de los teléfonos aún tienen. Aquí he traído algunos. Por ejemplo, esto es un trípode de cámara normal.
¿Cuál es la ventaja de un trípode liviano sobre todo, ¿no? La ventaja ¿cuál es? Que la rosca es universal. Por lo tanto, con una carcasa que tiene este agujerito, puedo poner cualquier teléfono. De hecho, sí, por ejemplo, hay muchas carcasas que vienen con algún otro tipo de gadget específico, por ejemplo, SnapGrip, que es una campaña de crowdfunding. Sí, se coloca el disparador aquí, se pone el teléfono, y el disparador es un poco un juguete. Sí, me da un poco de zoom, pero solamente en las aplicaciones compatibles, que son unas cuantas, pero no son todas. Los trípodes hechos para móvil, por ejemplo, tiene su gracia, porque yo vi, los inventores del GorillaPod tienen imanes en esta versión, ¿no? Que es para vídeo, supuestamente, y se coge de cualquier punto de manera magnética, además de la tradicional. Un trípode barato, todos tienen la misma rosca y se pueden utilizar. El tema de los objetivos, sí, hay lentes de todo tipo. Por ejemplo, USB Fiber fabrica este tipo de teleobjetivos que en realidad no son tal. Sí, me acerca, me produce un aumento de 12x, pero claro, no tiene mucha definición. Sobre todo porque no son piezas ópticas, son variantes de plástico y bueno, pueden ser juguetonas, pero no tienen mucha calidad. Aún así, o mismo oleoclip, ¿no? Me amplían el rango expresivo del dispositivo, ¿no? El clásico oleoclip, sí, que tiene un ojo de pez, un macro, un angular. Algunos lentes clip, que no lo pude poner. Sí, que el sistema de clip también es interesante o es cumplidor, pero tiene la desventaja de que si lo vemos así, como tiene una curvatura, engancha en cualquier dispositivo, pero no queda absolutamente perpendicular. Por lo tanto, entra aire. O sea que su definición, por definición, digamos... Sí, ponele el iPhoto. Perdón. Por definición, a veces algunas de estas cosas son cumplidoras, por ejemplo, un circularizador, un polarizador circular, por ejemplo, este tipo de lentes hechos por Cogeto que se adaptan a cualquier carcasa de móvil y lo que hacen es tomar una imagen en vídeo 360 grados. Traje un vídeo preparado, pero no creo que podamos visualizarlo. No tiene mucha calidad, pero es un formato muy particular. También porque el sonido lo coge a 360 grados, ¿no? No. Esperen. Otro tipo de lentes, mientras, sí, de estos baratitos, que por eBay están $1, sí que son una especie de plástico o goma, Jelly Lens, producen algunos efectos que con algunas apps también lo podemos conseguir. Sí. Algunas imágenes. Algunas otras cositas, a ver. Gracias. Otro tipo de lentes, sí, magnéticos, que
que son muy populares. No los recomiendo, en realidad no recomiendo casi ninguna de estas cosas, sino es el objetivo de jugar, no por una calidad óptica, pero es interesante porque, por lo que decía, me amplía el abanico expresivo a un precio muy asequible. Esto puede costar $20 por internet, pero claro, un ojo de pez verdadero y más o menos interesante cuesta 500 euros. Un lente ojo de pez son difíciles y caros de fabricar, al igual que un lente macro. Uno que me gusta recomendar son estas tiritas que en realidad se llaman macro lens. En realidad no tiene cero misterio. Lo que me parece buenísimo es la idea. Es una banda elástica que tiene un pedazo de plástico. Y esto funciona como lente macro, aunque en realidad es un lente close-up. ¿Cómo funciona? Simplemente se pone a lo bravo sobre haciéndolo coincidir con el lente y me permite aproximarme hasta 1 centímetro. Y hace foco, y es un foco. Por ahí tengo alguna colgada de un primer plano de un ojo y realmente sale muy bien, considerando que el macro es difícil de realizar. No tengo más tiempo para mostrarles cosas, pero ahora menciono 3 o 4 cacharritos que tengo por aquí, pero cualquier pregunta, tanto desde el punto de vista técnico, o de la imagen, o de apps, o de accesorios, cuando quieran. Hasta mañana que estamos dando vueltas por aquí. Este es un disparador remoto, sí que emula un carrete antiguo. Este es un stylus que me parece chulo, no tan práctico como aquel, pero sí me gusta mucho el tacto, sí, de la gente de Glyph, esta especie de trípode también muy particular. Estos son algunos libros, que aquí tengo también una bibliografía que no llegué a mostrarles, pero que me parecen interesantes desde el punto de vista de esta mezcla de concepto y técnica, ¿no? Este autor canadiense, Dave Duchemin, tiene una editorial de ebooks, sobre todo, que se llama Craft and Vision, muy interesante. Y aquí Fotoclub de Anaya publica gran parte de estos títulos que recomiendo. Visión y Voz. La cámara de Pandora de Jean Fontcuberta, para mí a nivel teórico y semiológico de lo que es la imagen hoy, me parece muy interesante. El arte de la fotografía es un monográfico sobre 4 o 5 reportajes, Kenia, la Antártida, tal y tal, que bastante personal, alejado un poco del punto de vista turístico, pero en el que luego explica exactamente por qué tomó esas decisiones y cómo lo hizo, desde el punto de vista técnico, ¿no? Tanto de edición como de la toma. Este libro de iluminación me parece muy bueno, lo comentábamos con algunos amigos también. ¿Por qué? Porque toma el ejemplo de cualquier imagen y con flechitas dice, esta luz proviene de tal cosa, cuidado con tal. Utiliza una profundidad de campo cerrada para evitar la sombra en el muchacho de al lado. Bueno, y una serie de cosas. Gracias.